dice esclavos de las apariencias, esclavos de las apariencias. Y no sé si ustedes recuerdan, pero hace muy poco tuvimos un tema y un título muy similar a este. ¿Recuerdan cómo se llamaba? A ver si... ¿Quién? Muy bien, Maggie. El baile de las apariencias, o un baile de las apariencias. Y en ese momento hablamos del autoengaño. No sé si... No quiero volver a repetir porque ya lo vimos. Supuestamente lo tendríamos que estar sabiendo. Me voy a enfocar en otro aspecto y no en realmente lo que significa vivir de apariencias. Yo, en esa oportunidad habíamos hablado de la oración del fariseo y hablábamos del autoengaño, de la mentira, hablábamos del orgullo, que es el principal ingrediente que impide una oración fluida. Hablamos de la oración jactanciosa del fariseo, de la oración defectuosa del fariseo, y hablamos de la oración del publicano. Hablamos cómo era eficaz una y cómo era deficiente la otra. Y hablamos también de cómo vivir de una vida de apariencia es más difícil que vivir una vida conforme al corazón de Dios. Porque es más difícil vivir una vida de apariencia que vivir pidiendo perdón, me equivoco, me arrepiento y me aparto. Es más fácil pedir perdón que querer ocultar e inventarme una vida que no vivo. Ahora, cuando uno empieza a vivir lo que la Biblia nos pide, es más fácil la vida cristiana. Es difícil cuando uno quiere aparentar algo que no es. ¿Me explico? Entonces, perdón. Cuando pensaba en cómo terminar este año, por favor, agua. Cuando pensaba cómo terminar este año, y anoche en la cena de fin de año que tuvimos, y pensaba en este tema para hoy, y digo, ¿cómo quiero que terminemos el año como iglesia? Y yo anhelo que podamos ser una iglesia que está viva, no que tiene el nombre que vive pero está muerta. Quisiera como pastor que terminemos nuestros días evidenciando a Cristo de una forma sincera, sencilla, humilde. Que podamos dejar de tirar cosas debajo de la alfombra. Antes de ayer fui a la casa de mi tío Alberto y tiene una mesa re linda con un mantel. Y re lindo el mantel. Pero cuando llegó el momento del almuerzo, yo tenía que, no sé qué tenía, creo que íbamos a tomarnos la presión. Entonces, ¿qué hice? Levanté el mantel. Claro, era un mantel lleno de agujeritos, tipo con forma. Cuando levanté el mantel, ¡ay, Dios mío! Había lleno de migas, esto, lo otro. Claro, porque de fuera quedaba re lindo el mantel. Pero cuando lo levantábamos, claro, estaba toda la mugre abajo. ¿Por qué? Porque, claro, hacía 1 o 2 días habíamos comido un montón y no habíamos levantado, claro, pero por fuera quedaba hermoso. Y a veces así son nuestras vidas. Por eso, esclavo de las apariencias, el título de hoy, es porque, mirame acá, creo que debemos entender que todos tenemos un pequeño lobo. ¿Ven ahí el lobo? ¿Se alcanza a ver? La ovejita acá abajo y el lobo arriba. Gracias, hijo. Gracias. La ovejita y un lobo arriba. Y creo que todos, escuchen, anótenlo, tenemos un pequeño lobo dentro de nosotros. Algunos me preguntan, ¿y cómo uno ha hecho en estos años para vivir tomados de la mano de Jesús, permaneciendo, viviendo la vida cristiana? Y es muy simple, tenemos que atar ese indio que está dentro, ese lobo que está dentro y que es la carne, que es la vieja vida, que es el viejo hombre, que si uno lo alimenta se exterioriza. Ahora, cuando uno alimenta y es lleno del Espíritu Santo, ese viejo hombre empieza a quedar recubierto de la gracia de Dios y se empieza a exteriorizar todo lo que es de Cristo. Pero nadie puede decir que no tiene un lobo
atadito ahí adentro. Y está atado por la gracia de Dios. Está atado por el poder del Espíritu. Un espíritu de amor, de poder y dominio propio que Dios nos dio. ¿Me explico? Por eso las maestras de escuela dominical decían, no, alimentá el perro blanco, porque si alimentás el perro negro, el perro negro se come al perro blanco. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, todos tenemos un pequeño lobo dentro de cada uno de nosotros. Hay personas que viven un liderazgo egocéntrico y hay otras personas que viven un liderazgo divino y celestial. Pero quiero detenerme acá. Cuando hablo de liderazgo, no hablo de liderazgo de iglesia. Hablo de tu vida. Hablo de que uno lidera la vida de cada uno, ¿sí o no? Uno toma decisiones y uno puede tomar decisiones conforme a lo que a mí me parece que está bien o conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, yo me levanto cada día y digo, Mauro, te miro al espejo, a vos no te creo nada. Y voy a la palabra de Dios y digo, Señor, Padre amado, ¿qué tenés, papá, para mí hoy? A ver, ¿qué tengo que cambiar hoy? Porque como pastor, todos los días tengo una piedra para soltar, porque me equivoco igual que ustedes. Quizás menos, quizás más, no sé, pero todos los días, todos los que estamos acá, tenemos algo para cambiar. Hasta el día que Cristo venga, en el cual vamos a ser perfectos. Pero mientras estemos acá en este mundo, tenemos que consagrarnos cada día y atar ese lobo que está ahí adentro como león, queriendo salir y exteriorizarse. Entonces, ¿cómo se puede distinguir entre estos dos tipos de vidas, entre estos dos tipos de liderazgo en la toma de decisiones personales? Muy simple, a través de las apariencias, mostrando realmente quiénes somos. Y hay personas que aparentan ser una cosa y son otra. Y hay personas que aparentan ser y son lo que aparentan ser. ¿Se entiende? Hay personas que su sí es un sí y su no es un no. Entonces, cada persona llama la atención de alguna u otra manera en la vida. Cada persona tiene un destino, tiene un propósito, tiene una vida. Soy papá, tengo un ministerio como papá que edificar. Soy pastor, tengo un ministerio para edificar. Soy esposo, tengo una vida con mi esposa que edificar. Soy amigo, tengo una amistad que edificar. Soy compañero, tengo un compañerismo que edificar. ¿Me explico? Soy empleado, tengo una tarea como empleado que edificar y hacerlo todo como para el Señor. ¿Me explico, no? Todos tenemos una vida que edificar. Todos ejercemos influencia en este mundo, aún en el círculo íntimo de la familia. Pero el líder que es totalmente egocéntrico, la persona que es totalmente egocéntrica y vive de las apariencias, es literalmente un carnicero espiritual. Literalmente es un carnicero espiritual porque está, ¿cómo que se dice? Despostando su propia vida. Ahora, uno puede despostar su propia vida para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué empiezo? A sacar todo lo que no es de Dios para parecerme cada día más a Cristo, o puedo despostar mi vida para que digan, mírame a mí, por el ego, por las apariencias, por tener un renombre, por tener una posición, un liderazgo, una autoridad, en cualquier ámbito de la vida, no solamente en la iglesia. Entonces, ¿cómo se distingue una persona que tiene un liderazgo divino, sano? ¿Sabe por qué? Porque le brota la salud, brota la gracia y brota la bondad, brota el amor de Dios. Y dentro de nosotros mismos, quizás hoy podríamos considerar una pregunta: ¿cómo podemos vivir nuestra vida? ¿Aparentando vivir algo que no somos o aparentando vivir lo que realmente decimos que somos? Yo quiero que me conozcan como soy. Por eso, las personas que nos conocen como familia, Ceci, a mis hijos y a mí, saben que abrimos hasta las puertas de nuestro hogar. Cualquiera de todos los que están acá saben que van a golpear la puerta de mi casa y entran. No necesitan avisarme que van, ¿sí o no? Todos. ¿Por qué? Porque no quiero vivir de apariencia o ponerme bonito, lindo, o acomodar la casa cuando va Gabriel a mi casa. No.
Cuando fuiste a pintar fue el Nata a pintar la casa, Gaby, dije, perdonen que esto está acá, perdonen que esto... Y vivimos así, ordenaditos, sí. Pero queríamos mostrarnos tal cual somos. Y esa es la gracia de Dios. Que me conozcan, que te conozcan con tus errores y virtudes. Porque el que te ama se va a enfocar en tus virtudes. Pero el enemigo va a querer enfocarse ¿en qué? En tus errores, en tus desaciertos. Pero recuerden algo, que no estamos acá para acusar a nadie. Vos sabés que yo vi que decía, Cristian está escribiendo, tomen asiento. Cristian está escribiendo, pero como estaba predicando no pude leer. Y yo, como ustedes ya me conocen, como el ministerio se trata no de programas, y no importa que estamos saliendo en vivo, se trata de vida de personas, ¿sí o no? Yo quiero darte la bienvenida, Cristian. ¿Cómo es tu esposa se llama? María Eugenia. ¿Y tus hijos? ¿Cuál es el grandote que carga la cubierta de camión? ¿Cómo? Jesús, mira cómo se llama, Jesús. Una polenta tiene. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida. Perdonen que corté, pero esto es lo primero. Los abrazamos. Vi que estaban escribiendo, pero estaba predicando y dije, debe pasar algo. Lo que no pensé, Dios me bendijo. Gracias por tu vida. Gracias, familia. Los abrazamos. Bueno, seguimos. Qué lindo. Cómo el Señor nos sorprende, ¿no? Cómo el Señor nos sorprende. Seguimos. Entonces, ¿cómo podemos considerar, dejar de vivir de las apariencias y que la gente nos conozca tal cual somos, con nuestros errores, con nuestros aciertos, porque eso es lo que somos, y el que te ama se va a enfocar en tus virtudes y va a orar por tus debilidades, porque todos tenemos una piedrita para soltar cada día. Entonces el enemigo va a ser, o los mundanos, o los cristianos carnales, se van a enfocar en las debilidades de la gente. El espiritual va a cubrir tu desnudez y va a confrontar con tu pecado. No es que vamos a cubrir pecado, no, vamos a cubrir tu desnudez, pero vamos a confrontar con el pecado porque Dios nos manda a cambiar cada día. Entonces, no podemos vivir de las apariencias porque estamos realmente lastimando nuestra propia vida. Entonces, puedo ser esposo, esposa, padre, madre, hermano, hermana, gerente de una empresa, atleta, deportista, no sé, en cualquier esfera en que la vida de Dios te haya puesto y te haya dado dones, talentos, experiencias, capacidades para poder ayudar a otros, te vas a tener que relacionar y mostrar tal cual sos. Porque ¿sabes qué? Si vos te mostrás y te inventás una vida que no podés sostener, que no vivís, no la vas a poder sostener por mucho tiempo. Y te lo habla un tipo que fue mentiroso, manipulador, cobarde, fallé a todo el mundo. Mi sí no era un sí, mi no no era un no. Era un tipo enfermo por las adicciones. Pero un día me topé con Jesús y Él empezó a ordenar mis ojos, a ordenar mis labios, a ordenar mis pies. Y todos los miedos que tenían se empezaron a ir y el Señor me tuve que arrepentir. Me alineé, lo que prediqué anoche, y empecé a avivar el fuego del don de Dios que había en mí. Y empecé a vivir la vida cristiana y empecé a ver, qué lindo que es esto. Qué lindo. Tengo errores, sí, pero Dios se enfoca en las virtudes de los creyentes y hace proezas para Él. Entonces, qué lindo fue que dejé de ver personas que me acusaban y empecé a ver personas que me ayudaban. Qué hermoso fue empezar a sentir el abrazo de la iglesia de parte de Dios. Qué hermoso fue cuando el sistema y el mundo y la religión, porque hubo muchos religiosos que me hicieron sentir horrible, pero llegué a Palabra de Vida y mi padre espiritual, la nuez, cuando fui a decirle, mirá, te quiero contar de dónde vengo, hace 2 semanas consumí su... No te quiero escuchar, me dijo. Mi oficina no es un tacho de basura para que me contés todas las porquerías que hiciste. Arrepentite y pedile perdón a Dios. Me interesa qué querés hacer con tu vida. Yo dije, no, ¿de verdad? Sí, hijo. ¿Qué querés hacer de acá para adelante? Y yo me largué a llorar y le dije, yo quiero estar bien, no quiero drogarme más, quiero ser el esposo que mi esposa necesita, ser el papá que mi hijo necesita.
ser ese compañero, ese amante de mi esposa. Yo quiero dejar la mentira, el orgullo, tengo, no sé, tantas cosas para cambiar. Bueno, empecemos paso a paso. Y me hizo sentir parte de una historia. Una persona que no me juzgó, sino que me abrazó. No me abrazó y me dijo, bueno, está todo bien, haz lo que quieras. No, me confrontó, me corrigió, sanó, me ayudó, me dio herramientas, me ayudó a usar esas herramientas, me acompañó en el proceso. Y cuando ya caminé solo, me dijo, ahora enseñale a otros. Qué hermoso. Qué hermoso es tener un discípulo y que cuando ese discípulo empiece a hacer lo mismo, es hermoso, es maravilloso. ¿Sabés qué? Bueno, hoy está Cristian acá con nosotros y su esposa y sus hijos. Y yo los conozco de hace varios años. Ellos son los chicos que tienen la gomería en Paraguay y Scalabrini. ¿Y sabés qué? ¿Por qué Dios te prospera, hijo? Porque vos tenés una guerrera a tu lado, como mi compañera. Mi compañera corta pasto conmigo, pintamos juntos, lavamos el auto juntos, todos juntos. ¿Y sabés que esa mujer que tenés al costado y ustedes están mirando ahí, se carga las gomas del camión, de la que sea a su lado y está trabajando a la par? Pero ¿sabés qué gozo habrá sido para vos, Cristian, ver a tu hijo más grande estar al lado tuyo y hacer lo mismo que vos? Es maravilloso. Es maravilloso que tu hijo está ayudándote en tu panadería, con lo que decime si no sentís satisfacción. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que no vivamos de apariencia, que no nos inventemos una vida, porque yo voy mañana y te digo, no, porque yo trabajé 7 años en una gomería, quiero tu trabajo y me tomás, ¿cuánto tardás en darte cuenta que no se agarró una pinza? Tardás nada, te vas a dar cuenta. Es difícil sostener una vida de apariencias. Es difícil sostener una vida religiosa de mentiras. Porque cuando uno te mira se da cuenta si Cristo es el que gobierna o no. Entonces, cuando los pastores o líderes construyen su propio ministerio, su propio reino, y hablan de Dios y utilizan frases bonitas y espirituales, pero en el fondo lo único que les importa es su renombre, su poder, su opinión, realmente estos son lobos disfrazados de ovejas. Y en las cartas que Pablo le va escribiendo a Timoteo, le dice, cuídate de estos, porque van a venir tiempos difíciles, donde van a venir hombres amadores de sí mismos, pero también Judas va exhortando y nos va desentrañando y nos va pintando una historia de estas personas que viven de apariencias. ¿Qué podemos hacer para combatir las apariencias? Primeramente, empezamos por nuestra propia vida. Todos tenemos puntos ciegos, le digo yo, ¿no? Todos tenemos esa parte donde no me conoce ni mi esposa. Solamente Dios, que escudriña los corazones, nos conoce. Todos tenemos un punto ahí en lo profundo que tenemos que mejorar. Todos tenemos un punto ciego. Entonces, todo el mundo, dice la Biblia, ofende de muchas maneras. Santiago, capítulo 3, verso 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice? ¿Algunos? No. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. En alguna u otra manera ofendemos. A lo largo y a lo ancho de la historia ofendemos. Entonces, ¿cómo poder combatir las apariencias? Primero, tenemos que caminar acompañados. Tenemos que reconocer que hay un lobo atado adentro. ¿Ven el lobo? Bueno, ahí en la imagen, hay un lobo adentro de la oveja que somos, porque antes de pastor soy oveja. Y hay un indio que está atado adentro y lo tengo que gobernar con el Espíritu Santo. Para que no se exteriorice el viejo hombre y que mi esposa, mis hijos y el mundo pueda ver a Cristo en mi vida y no a mí. Esa es la idea de vivir la vida cristiana. Pero Mauro, ¿sabés que aquel que lo vi en la foto de la iglesia? ¿Sabés el vocabulario que tiene, no? Y va a la iglesia. Y sí, va a la iglesia por el vocabulario que tiene. Pero aquel, ¿vos sabés cómo la trata la mujer? Y sí, viene a la iglesia porque está en el proceso. Pero aquel vive de la mentira, y sí, viene a la iglesia porque la iglesia no son los santos. La iglesia está lleno
de pecadores, que pecamos todos los días. ¿Entendés? Los sanos no necesitan un médico, los enfermos, los rotos, los lastimados, los que entendemos que somos débiles y necesitamos de la gracia de Dios para vivir y del poder de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que es la iglesia. Entonces, en primer lugar, tenemos que caminar acompañados. El Señor Jesús siempre mandó de a dos en dos. Nunca los mandó solo a los discípulos. Necesitamos tener mentores. Necesitas tener alguien a quien rendir cuenta y abrir tu corazón y contarle tus problemas. ¿Cómo evitar las apariencias? Así. Busca una persona de confianza. No le pueden andar contando a todo el mundo tus problemas, pero sí a uno. Busca una persona a quien vos puedas rendir cuenta en lo marital, en lo espiritual, en lo económico. Decir, mirá, me pasa esto, estoy por hacer este negocio, ¿qué te parece? Pedí consejos. Yo doy gracias a Dios porque siempre digo que si con Ceci estamos acá es porque mientras muchos matrimonios vos los veías sonreír al marido y la esposa iba que rugía, evidentemente había un problema. Nosotros con Ceci hicimos un caminito a la casa de los consejeros todos los días a pedir consejos porque teníamos problemas. No me costó dejar la sustancia, lo que más me costó y me cuesta es la vida cristiana. A todos nos cuesta la vida cristiana. Pero tomado de Jesús y lleno del Espíritu es más fácil y es maravillosa. Entonces, tenemos que tener una persona de confianza a quien rendir cuenta. Si usted hoy, como adolescente, como matrimonio, no rinde cuenta a nadie, está en un problema. Tiene una vida egocéntrica. Porque todo cristiano debe pedir consejo y tener alguien a quien rendir cuenta en lo espiritual, en lo marital, en lo físico, en lo emocional y en lo económico también. Yo a mi padre espiritual hasta le mostraba los boletos de compra-venta cuando vendía un auto y cuando compraba un auto. Y es más, en una ocasión tenía un dinero para comprar un auto, el otro día le contaba a Eduardo y a Ivana, que fueron a cenar a casa. Tenía un dinero y yo quería este auto. ¿Y qué me dijo Cecilia? Él, que no es el tiempo. Pero yo tengo el dinero, lo gané honestamente. Una vez que esté haciendo las cosas bien, quiero esto. No es el tiempo. ¿Y qué hice? No lo compré. No hice lo que yo quise, recibí el consejo y lo puse por obra. Una vez, un amigo que lo conocí y a las 2 horas me invitó a ir a Miami. Toda mi familia, 20 días era Ceci más o menos. Vamos, un empresario amigo, y te llevo y le digo, Dan, ¿sabés que fulanito nos está invitando a un viaje único, imposible para mí? Vivíamos con zapatos que me regalaba la gente. Con Juanete a un costado, los Juanetes no eran míos, eran del dueño anterior de los zapatos. Imagínate mi alegría. Y me dijo, no. ¿Pero cómo no? ¿Por qué no? Yo ya me hacía abajo la palmera, así, de verdad. Con Don Johnson y Phil Maquetón ahí, División Miami. Me había atado todos los rulos y me dijo, no, cuidá la amistad para que no piense que sos un depredador de los hermanos que tienen buen corazón. Seguí alimentando esa amistad y más adelante vemos. No sabés lo enojado que me puse, pero le dije que no. A los 2 años pasaron y nos fuimos 20 días a República Dominicana. Y fui y le dije, ¿y ahora? Ahora sí, anda. Consejo. Y no tenía 15 años, tenía más de 32 años, 33 años. Pero recibí el consejo y lo ponía por obra. ¿Cómo nos cuesta, no? Yo tengo gente acá que nunca vino a pedir un consejo. Nunca vino a decirme, che, me pasa esto. Yo los tengo que llamar. Eso es triste. Por eso, para vivir una vida, para no vivir una vida de apariencia, vivir una vida digna, tenés que tener compañeros de ministerio. Buscá a alguien de confianza para abrir tu corazón y ser transparente. Buscá un grupo pequeño, quizás, donde poder abrir tu corazón. Ahora están los grupos pequeños, ¿no? Buscá una célula. Hablando de célula, el jueves voy a compartir con las hermanas acá. Así que no se olviden, el jueves voy a estar con ustedes en el grupo pequeño de ustedes. Quiero ir a orar con ustedes. Busca una célula donde ser parte, porque capaz que acá en la iglesia no, pero en un grupo pequeño te abrís. Entonces, busca esos compañeros de ministerio. Segundo, debemos promover una cultura de discipulado con compañeros que también estén comprometidos con el señorío de Jesucristo y su reino.
No podés ir a buscar consejo a personas que no te van a dar un buen consejo, porque la vida es así. Uno que va a ir a buscar consejo al que sabés que te va a decir no, o va a ir a buscar consejo al que sabés que te va a decir sí. Va a ir a buscar consejo al que sabés a veces que te dice lo que vos querés escuchar. Y no es correcto. Tenemos que ir a aquel que quizás nos va a confrontar. Y nunca olvides esto. Mírame acá. Nadie se detiene en tu vida si no te ama. El que te ama está dispuesto a perder tu amistad con tal de decirte la verdad. Te estás equivocando, negro. No te enojes conmigo. Te amo. Y porque te amo te digo la verdad. Entonces necesitas dos cosas. Primero, una persona que te diga, Mauro, te estás equivocando, no ese es el camino. Y segundo, la pera en el piso, humildad, para decir, sí, tenés razón, negro. Porque Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Vos podés decir, bueno, ¿qué sabés vos de mi vida? No te metas en mi vida. Y ahí tenés un problema. Un problema. Porque la Biblia dice que Dios exalta a las personas humildes. Josué capítulo 7, verso 13, dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Verso 14. Os acercáis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová tomaré. Se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare. Se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare. Se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Qué está diciendo el Señor? Saca todo lo que está estorbando. ¿Qué es lo que está estorbando hoy en mi vida? Que está trabando la obra de Dios, que es un palo en la rueda de Dios. ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Qué es lo que hay que sacar y cortar de raíz para vivir una vida digna y no de apariencia? Quizás tenés que perdonar, quizás tenés que sacar el orgullo, quizás tenés que sacar la soberbia, quizás son problemas personales no resueltos, quizás son heridas del pasado que no has resuelto, que no has sanado. En una iglesia fui a predicar y cuando termino de predicar después de 1 hora y cuarto, viene mi hijo Tiago, que era chiquito, tenía 7 años, así chiquito. Y viene corriendo de la escuelita y dice, papá, mirá lo que hice. Un dibujito, la cruz de Cristo era. Y yo estaba hablando con una persona, ¿no? ¿Me siguen? Y dije, disculpame un segundo. Y lo abracé a mi hijo. Lo levanté y dije, bien, hijo, te felicito. Es hermoso. Y le di un abrazo. ¿Sabés qué pasó? Terminó, y uno piensa que nadie te ve. Terminó la reunión y vino un hombre de más de 53 años. Y vino, me abrazó, me dijo, ¿lo puedo abrazar? Sí, le dije. Y se largó a llorar. Le dije, es triste ver un hombre de 53 años llorando, ¿o no? Es duro. Y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, yo no sé si me voy a acordar lo que usted predicó, porque los psiquiatras me han quemado la cabeza con pastillas. Pero ¿sabe qué? Nunca me voy a olvidar del abrazo que usted le dio a su hijo, porque nunca tuve un abrazo de mi papá. Muchas veces fui a mostrarle dibujitos como lo hizo su hijo que le mostró a usted. Y mi papá siempre nunca tuvo tiempo para mí. Espera, después lo vemos. Y usted dejó lo que estaba haciendo y abrazó a su hijo. ¿Cachá lo que el tipo estaba mirando? Pero evidentemente tenías heridas del pasado que todavía no había sanado con 53 años. Tremendo. Nunca de ahí en adelante aprendí yo como papá. Nunca le voy a decir a mi hijo, espera un poquito, no, le voy a decir, espera que mi hijo me necesita. Un segundo. Todo puede esperar cuando se trata de no lastimar el corazón de nadie. Entonces, esta es la cultura que tiene que crecer día a día en esa persona que entiende que tiene un lobo atado adentro, convirtiéndose en un ministerio contagioso de la santidad. Por eso,
Todos tenemos, vamos de vuelta, todos tenemos un pequeño lobo dentro de cada uno de nosotros. Aquellos que saben esta realidad y entienden esta realidad, insistirán en ser pastoreados, insistirán en ser ayudados. Todos los que saben que hay un indio atado adentro, van a levantar la mano y van a decir, necesito ayuda, necesito ayuda. El Salmo 139, versos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Sabes qué? Ese salmista está diciendo lo que nosotros debemos hacer. Tener alguien a quien rendir cuenta, pero entendiendo que Dios es el que discierne los corazones. Y dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y sacame de ahí, guíame por el camino eterno, le dice el salmista. Nosotros debemos tener esta actitud y decir, hey, necesito ayuda. Estoy luchando con esto y esto. Hoy, un miembro de la iglesia, no importa quién, me llamó y lo felicité. Y me dijo, pastor, necesito que mañana sí o sí nos juntemos. Necesito que me enseñe a ordenarme la economía. Quiero empezar a hacer el Excel que usted tanto habla y que va a ordenar la economía mía y la de mi familia. ¿Y sabe qué hice? Lo felicité. Y está acá entre ustedes. Lo abracé y le dije, bien, empieza una nueva temporada en tu vida, le dije. Porque cuando uno se ordena espiritualmente, mentalmente, físicamente y económicamente, pide ayuda, empieza un tiempo nuevo. Y yo lo felicité como marido, como papá, como cabeza del hogar. Dije, muy bien, ¿quieres rendir cuentas a alguien? Y eso es lo maravilloso. Cuando me fui a Salta, rendíamos cuenta a mi pastor en Salta. Cuando me fui a Chile, rendía cuenta a mi pastor Michael en Chile. Cuando llegué acá estaba Cristian, rendía cuenta con Cristian, Nelson que era el administrador, y hoy, que yo soy el pastor, rindo cuentas de vuelta con mi papá espiritual, que era nuestro. Todas las decisiones que tomo, no hay una que no le pregunte a él, che, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Es más, yo di gracias a Dios porque cuando se fue, creo que estaba Lani Carla en mi casa, y me dijo, mirá, vamos a orar, todo muy lindo, todo hermoso, la iglesia ha crecido, espectacular, ¿verdad? Pero tengo contra ti. Te equivocaste en esto y esto. ¿Estaba vos, Carla y Ana? No, ¿sí? Y me corrigió. ¿Y yo qué dije? Gracias, tenés razón. No lo había pensado, no lo tuve en cuenta. Gracias por corregirme, papá. No lo voy a hacer más. De ahora en adelante, esto que ocurrió no va a ocurrir más. Sencillo. ¿O acaso nadie se equivoca? ¿Sí o no? Qué hermoso es tener a alguien que no tenga miedo a decirte las cosas en la cara, porque te ama. Y yo que tuve un corazón humilde, gracias. Gracias porque creo que ninguno de los cuatro, o no, ustedes tampoco, chicos, nos habíamos dado cuenta de esa situación. Y dimos gracias a Dios que Dios pone personas espirituales, más que uno, para ayudarnos, ¿se entiende, no? Con amor, a cambiar. Vamos a ir al libro de Judas capítulo 1, verso 11, y dice, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, son fieras ondas del mar, que espuman, ¿vieron la espuma del mar? Que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y yo recuerdo, creo que si ustedes tomaron nota, Eduardo explicó muy bien, ¿te acordás, Eduardo, esta predica? Y explicaste qué significaba nubes sin agua, llevadas de acá para allá, los vientos, los árboles otoñales, hablaste de la espuma del mar, hablaste de todo. ¿Saben qué? Por eso, por estas cosas, Dios deja estas pinceladas en la Escritura para que no vivamos una vida de apariencias. Y dice, aún el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mirá, hijo,
porque Timoteo era un jovencito y tenía que enfrentar conflictos doctrinales en la iglesia. Porque van a venir personas que tienen 40, 50 años y van a querer exhortar a los más pequeños que está correcto. Pero ¿sabes qué? Podés tener 50 años en Cristo. Que si este pibito que está acá adelante, con 2 días en Cristo, sabe 3 versículos y los pone por obra, y vos tenés 50 años y te sabés toda la Biblia y sos un carnal, tiene más autoridad él que vos. Porque Pablo le dice acá, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, si no sé qué, ejemplo. Ahí está. Con el ejemplo tengo más autoridad que cualquiera. Entonces Pablo le dice, hijito, van a venir días tristes, consérvate puro y busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, lo que oíste de mí, lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, lo que visteis en mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, te toca una ardua tarea, pero conservate puro y sé ejemplo, no vivas de apariencias, porque es más difícil sostener las apariencias, ¿o no? Los que fuimos mentirosos, saben, ¿no? Yo fui, y tenía que después no me daban las manos para tapar los agujeros, ¿no? Porque es así. Es así. ¿Quién no pasó por esa etapa? Pero en un momento decir, no, pará, vivo transpirando, porque es así. Entonces es más fácil cuando uno agarra en el riel de la vida de Dios y es como un jabón arriba de un riel. Cuando encontrás el equilibrio en la vida cristiana y dejás de vivir de apariencia, empieza una vida distinta. Esperanza de vida. ¿Por qué este tema? Porque quiero animarte, que no importa cómo llegaste hoy hasta acá, no importa cómo pasaste esta puerta, lo que importa hoy es cómo te vayas. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad de empezar una nueva temporada y cambiar mi vida. Como marido, como papá, como esposo, como pastor, como lo que te toque, como empleado. Hoy Dios nos da, se renueva su misericordia y nos da una nueva oportunidad. A cada uno. Hoy muchos están comenzando un nuevo tiempo. Hoy Cristian, su esposa y sus hijos comenzaron un nuevo tiempo, ¿o no? Y sí, están acá por primera vez. Tomaron la decisión de decir, voy a comenzar un nuevo tiempo. Voy a empezar a edificar para adentro. Qué tremendo. Y muchos de los que están acá también. Muchos de los que están acá también. Por eso es el énfasis en la gracia. Debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ojo, que estos amadores de sí mismos van a torcer la gracia para el libertinaje, para hacer lo que quieran por la gracia de Dios. Total, Dios me ama. Hago lo que quiero, Dios me perdona. No, para un poquito. Hay consecuencias. Vos podés hacer lo que vos quieras, pero acá pagan consecuencias. Mírame a mí. Yo pensé que el pecado no me iba a hacer nada. Verá, tabique quebrado. Paladar de plástico, corazón agrandado como un tipo de 80 años, 4 palos respiratorios, pulmones destrozados, el hígado, los riñones, el estómago. Estoy de pie solamente por los méritos de Cristo. Y pensé que a mí nada me iba a hacer nada. Jugué con lo prohibido y acá estoy pagando consecuencias. Dios me perdonó, sí, pero pago consecuencias temporales. Pero hay algunas que son pasajeras, otras que la vas a tener toda la vida hasta que Cristo venga. Y hay algunas consecuencias que son eternas. Por eso, a veces la religión o esos falsos maestros, al principio, uno no se da cuenta de quiénes son porque las apariencias te van engañando, enemigos de la fe porque convierten su vida en libertinaje de la gracia. Entonces el relativismo, el universalismo, argumentan que los creyentes como nosotros somos ¿qué? Legalistas. Son legalistas. Y se confunden. No somos legalistas, es santidad. Es santidad. ¿Sabés que hay iglesias que ya dejaron de disciplinar? No, pero hubo adulterio, engañó, hubo fornicación, mintió, estafó, no hay más disciplina. No, porque si disciplinas se te va la gente. Relativismo. No, el padre que ama, dice, disciplina a su hijo. El papá que ama corrige, porque si no su hijo es vergüenza para el día de mañana. ¿Qué papá no ama a un hijo? El papá que ama lo corrige. Entonces, la iglesia que no disciplina se transformó en una iglesia universal, en una iglesia humanista, en una iglesia donde el señorío de Cristo ya no es.
Importa más el rédito personal o el dinero que estafan a la gente. ¿Me explico? Y gracias a Dios, y Dios nos libre de ser una iglesia que tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerta. No. Somos una iglesia que vive y que se vive la palabra de Dios. Y si hay disciplina, es gracia de Dios, porque la disciplina es para nuestro bien. Yo fui disciplinado por 6 meses. Aquí, en otro tiempo. ¿Por qué? Porque viví de apariencias. Porque me ponía saco de corbata y tenía 20 gramos de cocaína en mi bolsillo. Y viví de las apariencias. Pero el Señor es tan bueno que sacó mi pecado a la luz. Y terminé en un hospital por sobredosis. Y lo primero que vi fue una luz blanca. Y lo segundo, ¿sabés qué fue lo que vi? La cara de mi pastor. Dije, decime que estamos en el cielo. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar las consecuencias. Las abuelitas gritaban, ¡ay, Mauro, un milagro caminando! Y yo por dentro mío decía, es mentira. Soy un mentiroso. Soy un hipócrita. Me hicieron parar acá adelante y tuve que pedir perdón delante de toda la congregación que no sabía nada de la vida mía. Pero ¿sabes qué? Fueron los mejores 6 meses de mi vida. Porque sentí el amor, sentí la corrección, sentí el cariño y trataron con mi pecado y me ayudaron a salir y a tomarme de la mano de Dios. Qué hermoso es la disciplina. Cuando viene llena de amor y no viene como castigo paleta, viene para animar, exhortar y proyectar amar, a salirte de ese error. Eso es disciplina. Disciplina es restauración. Disciplina es restauración. Por eso, para ir terminando, quiero leer Mateo, todavía no pasé. Mateo 23, 1 al 12, dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad, escuchen esto, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hipócritas. Hablaban de Dios, pero no vivían a Cristo. Ponían cargas sobre la gente, pero ellos no cumplían ni la mitad de las cosas que exigían el pueblo. Entonces, la Biblia, a lo largo y a lo ancho, va hablando que la apariencia es mala. Vivir una vida de apariencia es mala y la apariencia se identifica a través de los resultados del carácter de uno en la vida cotidiana. No todo lo que brilla es sinónimo de autenticidad. No todo lo que brilla es sinónimo de verdadero, de autenticidad. La apariencia por sí sola no indica nada. Si el árbol es bueno o malo. Lo que indica si el árbol es bueno o malo es el fruto que dé. ¿Se entiende? El fruto que dé ese árbol. Por eso la tendencia humana es destacar las buenas acciones. Sin embargo, el Señor analiza muy cuidadosamente las intenciones. Yo tenía gente que estaban limpiando todos acá. De 8 limpiaban 3. Y cuando yo entraba por esa puerta, se ponían a limpiar rapidito. Y agarraban y limpiaban y me miraban cuando así, me miraban. Yo lo veía y me reía entonces y decía, pobre tipo. Servían al ojo humano. Dios nos libre o no, de servir al hombre, de tener miedo a un hombre. No, yo le tengo temor a Dios, porque así somos los seres humanos. Somos capaces de hacer delante de Dios lo que nunca haríamos delante de los hombres. En la intimidad, ¿no? En la intimidad. Entonces, la hipocresía, la tendencia humana, está a flor de piel, pero el Señor analiza las intenciones del corazón. Por eso el autoengaño, veíamos en la prédica anterior, es malo y puede manifestarse de diversas maneras. Primero, creer que somos mejores que los demás, hipocresía, autoengaño. Justificar nuestros pecados o culpar a otros por nuestros pecados, como hizo Saúl. Vino el profeta Samuel y le dice, ¿qué es ese balido de ovejas y cabras que escucho? ¿Sí? Dios te mandó a eliminar todo lo que estaba en la faz de la tierra. ¿Y qué hizo Saúl? No, yo no fui. El pueblo ha hecho. Somos muy tendientes a buscar culpables antes de hacernos cargo de lo que nos toca. Tercero, ignorar nuestros defectos y enfocarnos en los defectos de los demás. Vivir de apariencia. Y por último, creer que no necesitamos de la gracia de Dios.
Hermanos, el Salmo 139 dice, oh Jehová, verso 1 al 4, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, dice la palabra, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú ya la sabes toda. Detrás y delante tú me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Eso habla de la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios. De que Dios todo lo sabe, que no podemos engañarlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice Proverbios, capítulo 1, verso 7. Proverbios, capítulo 14, verso 26 al 27, dice, en el temor, no miedo, en la reverencia, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¡Qué hermoso! Primera de Juan capítulo 3, verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, te quiero dar, 1, 2, 3, 4, 7, y ahora sí vamos terminando. 7 estrategias de cómo, y con esto terminamos, vencer la hipocresía y vivir atados a las apariencias. ¿Las querés? Anótalas. Primero, permanece en santidad. No vivas del pecado. Permanece en santidad, no vivas del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, permanece en santidad y no vivas del pecado. Segundo, permanece en él. Primero, vamos, repitan todos, permanece en santidad. Vamos todos, permanece, no vivas del pecado. Segundo, permanece en él. Permanece en él y trae mucho fruto, a tiempo y fuera de tiempo. Juan capítulo 15, verso 4 al 5, dice así, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podréis hacer. Permanece en santidad, no vivas del pecado. Permanece en él, trae mucho fruto. Tercero, permanece lleno del Espíritu Santo. Guarda sus mandamientos. Dice 1 Juan capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Permanece en santidad, permanece en él, permanece lleno del Espíritu, guarda sus mandamientos, porque la Biblia dice que el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces el que dice que le conozco, guarda la palabra. El que dice que le conoce, guarda su palabra. Permanece en santidad, permanece en él, permanece lleno del Espíritu. Cuarto, permanece en amor. Permanece en amor, ama a tu hermano. Salí de la hipocresía y cortá las ataduras de las apariencias. Permanece en amor y ama a tu hermano. Primera Juan capítulo 2, verso 9 al 11 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mírame acá.
El que dice que me conoce y no guarda es mentiroso. Entonces el que dice que me conoce guarda mis mandamientos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Está en tinieblas. El que dice que me conoce guarda. El que dice que está en luz ama, como Cristo te ama a vos cada día. Por eso permanece lleno de su espíritu, permanece en amor. Quinto, permanece en su andar. Andar como Cristo, caminar como Cristo. 1 Juan capítulo 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, mírame acá. El que dice que me conoce, guarda mis mandamientos. El que dice que está en luz, ama como yo amo. Y el que dice que permanece en mí, debe andar como él anduvo. Tremendo. Permanece en santidad, permanece en él, permanece lleno del Espíritu, permanece en amor, permanece en su andar y permanece en la doctrina. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. 1 Juan capítulo 2, verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanece en la doctrina. Lo que has oído de mí, esto encarga a otros. No te apartes acá, solidifícate. Escudriña la palabra, crece para que nadie venga y te engañe con palabras bonitas. Y todo lo que yo hoy te digo, andá y buscalo en la palabra. No sean pastores dependientes. El pastor lo dijo, pero está en la Biblia. No, pero si el pastor me dijo, no, está en la Biblia. ¿Sabés los que andan por ahí hablando cualquier tontera? Y la gente por ignorancia a este libro cree todo. Entonces, aún lo que yo te digo, dice la Biblia, ve y escudriñalo por ti mismo. Por eso le digo los versículos. Entonces, permanece en santidad. Permanece en él, trae mucho fruto, permanece lleno del Espíritu, guarda sus mandamientos, permanece en amor, ama a tu hermano, a tu prójimo, permanece en su andar, anda como Cristo anduvo, permanece en la doctrina, no te apartes a la izquierda ni a derecha. Y por último, permanece en la palabra. Oh Santo Rey, Santo Rey, tu palabra, la que transforma vidas, la que sana corazones, la que libera a los cautivos espirituales, en el nombre de Jesús. Su palabra es vida, su palabra es la que transforma, trastorna el mundo. Dice Juan capítulo 8, verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Qué hermoso culto hemos tenido. Atados a las apariencias, 7 herramientas espirituales que si las pones por obra, escuchá, te va a ir bien. Vas a dejar de vivir la hipocresía que tanto cuesta sostener y vas a empezar un camino de dignidad. Permanece en santidad, permanece en él, permanece lleno del Espíritu, permanece en amor, van pasando la alabanza, permanece en su andar, permanece en la doctrina y permanece en la palabra de Dios. No dejes que tus errores, escuchen acá, no dejes que tus errores se repitan en tu vida. Entonces abrí los ojos y apreciá la verdad, aceptá la verdad, abrite a los demás, a sus críticas, a sus elogios, conecta con vos mismo y con Cristo. ¿Sabés que es feísimo autoengañarse? Es feísimo autoengañarse porque la realidad es negra cuando la ves. No te mientas más.
El creyente que vive esclavo de las apariencias no ha experimentado o no está experimentando el amor del Padre. Anotalo. Porque la falta de amor del Padre es una de las mayores expresiones que están muertos espiritualmente. Lo repito. El creyente que vive esclavo de las apariencias no ha experimentado o no está experimentando el amor del Padre. Porque la falta de amor del Padre es una de las mayores expresiones de estar muertos espiritualmente. El que está lleno de Jesús ama con el amor de Dios. Ama, perdona y se santifica por amor del nombre de Cristo. Por eso, para los que están vivos, hay varias explicaciones cuando uno no puede salir de este bloqueo espiritual. Puede ser una invasión temporal del pecado. Quizás emociones negativas, heridas del pasado no resueltas. Nuestras iglesias no están capacitadas, mírenme acá, para sanar las heridas interiores del pasado. Y yo no sé, pero creo que el otro domingo vamos a hablar de esto. Creo que hay muchos de los que están acá que necesitan cerrar etapas de su niñez, de su pasado. Y vamos a hablar de sanidad interior. Vamos a hablar de esa sanidad que tanto necesitamos. Y de lo que es la verdadera sanidad interior. No la que muchos hablan. De lo que es la verdadera sanidad interior. Anotámelo, Fiorella, ahí. Título para el próximo domingo. Sanidad interior. De las heridas del pasado. Por eso entendemos, esta realidad es fuerte, ¿no? Porque el amor de Dios es fuerte. Nuestro amor debe ser consecuencia inevitable del amor y de su llenura, ¿sí o no? Uno ama, no tengo amor para nadie, no tengo paciencia para nadie, no tengo misericordia para nadie, eso es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo produce el Espíritu. Puedo amarte, puedo perdonarte con el poder de Dios. Por eso, si no estás pudiendo perdonar, quizás estás muerto espiritualmente y necesitas de Jesús urgente. Dejar de vivir de apariencias es entender que somos el objeto de su amor incondicional. ¡Hey! Mirá que tenés al costado y decirle, sos el objeto del amor incondicional de Dios. Sos el objeto del amor incondicional de Dios. En el momento que lo experimentamos y posteriormente ese momento, seguimos experimentando un amor y no tenemos elección. Debemos amar. ¿Por qué? Porque su amor se desborda y no puedes retenerlo. Cuando vos experimentás el amor del perdón de Dios, amás y perdonás a otros. Recuerden esto, las cosas que no se dicen, las cosas no se dicen solamente, sino que se hacen. Porque al hacerlas, se dicen solas. Muy bien, muy bien. Las cosas no se dicen solamente, sino que se hacen, porque al hacerlas, se dicen solas. Una persona realmente espiritual habla poco y hace mucho. Y la hipocresía es la máscara que se colocan los mediocres. Basta de estar atados a las apariencias. Porque nosotros somos de los que avanzan, puestos los ojos en Jesús. Pónganse de pie. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Damos gracias al Señor. Dios bendiga su palabra.